Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Bienvenidos, emprendedores hacks, ¿cómo me les va? Este es el programa número 29 y le tengo que dar las gracias a Lockout Media Radio por brindarme un espacio allí todos los martes a la 1 p.m. en España. Gracias de verdad a todos los suscriptores de este podcast en las diferentes plataformas y también les tengo que agradecer a aquellos que se han suscrito en mi newsletter. Allí les recibirán siempre información de calidad a través de su email. Si todavía no estás inscrito, hazlo. Hoy vamos a hablar, y le estoy poniendo el ojo a algo sumamente importante que debe tener todo emprendedor o emprendedora, que es el tema de las finanzas y las inversiones. He dejado de lado un poco esto, dedicándome a otros tópicos de interés, pero es algo que me interesa mucho porque ahorita vamos a vivir y estamos viviendo una crisis económica sin precedente en el nivel financiero y eso, si querramos o no, repercute en todos los demás sectores. ¿Por qué? Porque las finanzas son los recursos monetarios y los recursos monetarios, digamos, son la gasolina que prende el motor de la economía en la mayoría de los casos. Las empresas se hacen simplemente, o un emprendimiento se hace principalmente por el dinero, más allá de cualquier otra idea, objetivo y motivo que pueda subyacer. La idea de negocio principal es que nos genere, o la unidad de negocio, modelo de negocio que genere dividendos, que haya ingreso, es decir, dinero, recursos monetarios e inversiones. Digamos que hay conceptos que se contraponen, pero básicamente eso es lo que subyace. Por lo menos aquí agarramos el concepto que maneja Kiyosaki sobre activos, que es todo aquello que te genera un capital, que te genera un retorno de la inversión. Entonces un emprendimiento vendría siendo eso, a menos que el emprendimiento fracase. Hoy vivimos una crisis sin precedente porque la economía mundial estuvo en pausa, ya estaba en pausa por varios meses y eso repercute todo lo que es la cadena de distribución a nivel global y repercute todos los demás sectores. Es algo inmanente a una paralización parcial o total. El programa de hoy se llama Finanzas para sobrellevar la crisis que nos trajo el COVID. Finanzas para sobrellevar la crisis. Tip financiero para sobrevivir. Uno de los principales objetivos de muchos emprendedores hoy por hoy es sobrevivir. ¿Por qué? Porque los consumidores, nuestros clientes, si es un modelo business to business, nuestros clientes de ese modelo y más si es un modelo también business to consumer, es decir, B2C, van a reducir sus gastos. Y si nosotros estamos en un sector como por lo menos el turismo, el sector transporte, el sector incluso no de las finanzas directamente, pero sí de los créditos y de la banca, son sectores que se han visto y se están viendo, digamos que se están viendo afectados gravemente, incluso han tenido reducción de personal muchísimo. En Estados Unidos hubo una tasa de desempleo, si no mal recuerdo, de 26 millones de personas y esto repercute en todo lo demás. Estados Unidos, digamos que a nivel del lado occidental es la economía más poderosa. Del otro lado tenemos a China y China está también parcialmente paralizada todavía y hay datos que no se tienen de China. Estados Unidos está entre la paralización total, parcial o la reactivación de la economía sin miras a lo que tenga consecuencias del COVID. Y eso es básicamente la medida en que han tomado. Sin embargo, digamos que hay repercusiones en el mercado financiero como por ejemplo, la bajada de las tasas de cambio y las tasas de interés con respecto a las demás monedas por parte de la Fed y las tasas de interés al 0% hace que haya más circulante de dólares y digamos que eso lo hacen para rescatar ciertos sectores de la economía. Entonces también hay compra basura, digamos que es el manual económico cuando hay crisis.
cuando hay crisis. Y esto se ejecuta o se toma al mismo tiempo que estamos viviendo una pandemia y que hay un choque entre modelos civilizatorios y políticos. Hay un choque entre un modelo occidental y un modelo oriental. Pero más allá de todo eso, también tenemos que saber qué podemos hacer para sobrellevar la crisis a nivel financiero. Bueno, lo principal es la reducción de gastos innecesarios. Gastos innecesarios incluso pueden ser gastos destinados al ocio, gastos destinados a la diversión, gastos destinados a aquello que puedes prescindir y que no es necesario. Y esta reducción de gastos, si bien puede ser un sacrificio que tú disminuyas el tiempo, el consumo de ocio, tanto a nivel personal como a nivel presupuestario, es algo que necesitas y que debes hacer, porque si bien te ayuda a disipar ciertas cosas, sería bueno, digamos, que abaratar costos lo más posible. Tenemos que reducir gastos innecesarios dentro de nuestra empresa, eso tiende de nuestro emprendimiento, eso se traduce diametral, o sea, está directamente relacionado con aquel personal que es indispensable, que no es indispensable, y poner en la balanza si realmente necesito seguir invirtiendo esto o puedes hacer una negociación para bajar el sueldo, para que no pierdan el trabajo y tu empresa pueda continuar. Entonces son cosas que tienes que pensar. Tienes que pensar y bueno, si tú eres empleado, tienes que saber que las empresas están pensando en hacer reducciones de personal importantes, por lo que también te recomiendo que de una vez, si no has tenido ningún tipo de noticia negativa, comiences a tomar una reducción de gastos considerable. ¿Por qué? Bueno, te voy a dar dos razones de primacía. Uno, los recursos monetarios tienen que gestionarse eficientemente y cuando hay crisis financieras, económicas, que el sistema productivo se paraliza, tiende a ser más difícil obtener esos recursos. Entonces, las dos opciones que tienes, reducen los gastos y ese dinero lo destinas a cuestiones muy necesarias o lo inviertes en negocios que realmente pueden darte un retorno importante, ¿ok? También hay algo interesante con respecto al dinero y es los cambios de la tendencia en tener cuentas bancarias. Hoy día, digamos que el bono demográfico, la mayor cantidad de personas son de la generación millennial y no confían en los bancos, confían muy poco. Esto hace que haya esta tendencia a no confiar en los bancos, junto con el avance en la tecnología, ha hecho que la fintech o la tecnología financiera aumente, ese sector se expanda y más ahorita. Entonces la gente está buscando sacar su dinero de los bancos e invertirlo en, digamos que acciones, en plazos fijos, en criptomonedas, en ETFs, etcétera, etcétera. Y esto va a repercutir aún más a los bancos. Así que si tú tienes un capital importante en un banco, un plazo fijo de 1%, yo te recomiendo que agarres ese dinero y lo coloques en otro tipo de recurso financiero. No te voy a decir cuál porque no tengo la capacidad de ser, o sea, no soy un asesor financiero certificado. Puedo dar consejos que yo hago para mí y tú puedes ver si lo tomas o no. Puedes invertir en criptomonedas, en acciones, puedes invertir en, digamos, ETFs o esos son, digamos que, hedge funds que pueden ser intercambiables, que tienen una cartera diversificada de activos, o también en hedge funds indexados o en índices a largo plazo. Puedes invertir en otro tipo de cosas como publicidad para tu negocio, puedes invertir en, digamos, no nada más en los mercados financieros, no puedes reducirte nada más a eso, puedes invertir en apalancarte, en contratar los servicios de alguien, en cursos, en conocimiento para saber cómo sobrellevar y aprender nuevas habilidades, cómo sobrellevar este momento a nivel financiero, y además que se te puedan abrir nuevas carteras de oportunidades. Puedes invertir en softwares que te posibiliten acelerar tu producción si tienes la capacidad.
el fin es que o sea, reducir los gastos no significa no consumir. Reducir los gastos significa a ese dinero destinarlo a otras, digamos que otros sectores o otros bienes o otros servicios que te permitan aumentar tus ingresos, tanto a mediano como a largo plazo, como a corto, largo, mediano plazo. Corto, mediano y largo plazo. Eso es importante, ¿por qué? Porque no podemos dejar de gastar totalmente, se acabaría la economía en cuestiones de segundos, o sea, se acabaría la economía, se paralizaría aún más. Entonces, como emprendedores, somos también parte importante de la economía. Entonces, reduce los gastos, destínalo a cosas más importantes que tú tengas contemplado. Trata de gestionar mejor los recursos monetarios y eso se busca a través de la inversión. ¿Ok? La inversión, tienes que ver una inversión que te otorgue un riesgo reducido frente a una rentabilidad a largo plazo. Por lo menos la publicidad, yo invierto en publicidad y quizás el retorno de la inversión lo ve en 6 meses, pero es una inversión que me va a permitir crecer, que mi empresa crezca muchísimo. ¿Qué hacen muchos CEOs o qué hacen muchos pequeños empresarios o emprendedores? No invierten en publicidad, no contratan los servicios de una agencia publicitaria que te permita apalancarte en ellos para crecer, y cuando ven ese recurso lo colocan como un beneficio cuando realmente pudieron haber invertido esa cantidad en publicidad para aumentar los clientes. Hoy día invertir en publicidad digital es primordial por 2 razones, y ahí es cuando vengo en la gestión eficiente de los recursos monetarios que son escasos y buscar la reducción del riesgo frente a una rentabilidad. ¿Ok? Esto es importante, hay que siempre buscar una reducción del riesgo frente a una rentabilidad. Es más importante un poco riesgo a una alta rentabilidad, un alto retorno. Cuando tú inviertes en marketing publicitario, en marketing digital hoy día, estás invirtiendo en capitalizar clientes, estás invirtiendo en sobresalir frente a la competencia, en adquirir nuevos clientes a tu marca que van a significar un retorno, tanto presente como futuro. ¿Ok? Es un retorno constante. Un cliente que tú tengas es un cliente que te puede comprar varias veces. Si nos apalancamos en personas especializadas en esto, podemos hacer que ese cliente nos siga comprando recurrentemente y nos prefiera a nosotros frente a la competencia. Y esto cala para todos los sectores. Desde un restaurante, que es uno de los nichos más difíciles para capitalizar clientes, hasta un médico o un abogado o algún sector del servicio o cualquier negocio que tengas, tanto a nivel tecnológico como no. Pero cuando tú inviertes en marketing, te aseguras de que ese retorno, aunque no sea rentable, o sea, tú no ves la rentabilidad en el primer mes, pero es algo rentable, por lo menos a partir del tercer mes empiezas a tener y a conseguir clientes y empiezas a tener una mayor presencia en las redes, en las webs, y eso te va a posibilitar, digamos que un crecimiento exponencial bastante positivo a largo plazo. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque muchas veces ejecutivos o emprendedores no quieren invertir en marketing, no quieren invertir en publicidad, que hoy en día es mucho más sencilla y más barata que antes. ¿Y qué pasa? Ese dinero lo destinan a otras cosas que terminan, ok, tienes una rentabilidad, o sea, cerraste el año rentable, pero hubiese podido crecer más. Y hoy día es importante el crecimiento antes que tener una gran rentabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de sobrevivencia, ¿verdad? Y la mejor manera de sobrellevar una crisis es obteniendo que ese flujo de caja para tu empresa que se consigue a través de clientes aumente. Entonces, si tú paralizas esa inversión, va a haber, ok, puedes sobrevivir un poco, pero es probable que en un mediano plazo ya no tengas esa entrada de flujo de capital, ya no dispongas del recurso monetario para invertir en publicidad y lastimosamente tengas que reducir aún más
los gastos o reducir más los egresos de tu empresa, limitando incluso la posibilidad de proveer servicios de calidad o productos de calidad. Y esto se va a repercutir en un detrimento. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que agarres ese dinero y puedas saber gestionarlo o dónde lo vas a colocar, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Es de vital importancia hacer esta aclaratoria. No nada más te puedes limitar a los mercados financieros cuando hablo de inversiones. Inversiones puede ser por lo menos en cuestiones publicitarias, en cursos, en digamos que mantenimiento de un personal, negociación con mi personal, en un software que me posibilite y me reduzca los gastos y me posibilite un mayor retorno, o cualquier otro servicio que me pueda apalancar de él para poder crecer, por lo menos una asesoría con alguna persona del sector para crecer mi presencia en el mismo. Son cosas que tenemos que hacer. Otro importante, como les dije, es siempre hay que buscar la reducción del riesgo. Y la única manera de conseguir esa reducción del riesgo es conociendo al mercado, comprendiendo al mercado, a tu nicho, a tu sector, a tu comunidad. ¿Cómo tú haces eso? Bueno, a través de investigaciones de mercado, también puede ser a través de experimentos empresariales, y la mayor parte de los experimentos empresariales comienza por detectar si la necesidad sigue vigente, si la necesidad en cuanto a lo que tú provees sigue vigente. Y esto, más allá de testearlo y que tú lo veas como una lapidación de recursos monetarios, te va a ayudar a ti a poder saber dónde invertir. Y cuando te digo invertir, por lo menos detectar o ver cómo yo puedo, si el mercado exige lo que yo quiero, bueno, inviertes unos $10 en publicidad en Facebook, o inviertes o testeas a través de encuestas, a través de una serie de metodologías existen. Incluso puedes contratar los servicios de especialistas en el área para que hagan esto por ti y te asesoren en cuanto a cómo obtener esos datos. Los datos se van a convertir en ingresos en el mediano, incluso en el corto plazo. Incluso en el corto plazo. Vamos a poner un ejemplo en esto con los datos y cómo esto se traduce en lo financiero, que es algo que podamos pensar, oye, pero datos y finanzas están desligados. Pues no, es algo. Primero, las finanzas se alimentan de datos cuantitativos en su mayoría, números. Y tercero, si yo quiero un mayor ingreso de recursos monetarios para mi empresa y gestionar, para que exista una buena gestión de la misma, una eficiente gestión, yo tengo que conocer a mi cliente, tengo que conocer al mercado. Los datos hoy día son el activo más valioso para todas las empresas. Tanto es así que muchas empresas ¿qué están haciendo? Están regalando suscripciones gratuitas, están dando bonos gratuitos, libros gratuitos, cursos gratuitos. Primero, para capitalizar el cliente en crisis y saber, oye, mira, esta persona estuvo cuando yo no tenía la posibilidad de pagar el curso. Dos, están obteniendo tus datos para ver cómo pueden venderte y cómo sobrevivir. Eso es el principal valor de que tiene la empresa hoy día de los datos. Esos datos los sistematizan, diseñan una campaña publicitaria más adecuada a ti, condicionan la unidad de negocio enfocada al usuario y capitalizan a ese cliente. Ese es el negocio de los datos, y eso se traduce en que a mayor cantidad de clientes fieles a tu empresa va a haber un mayor retorno de la inversión a largo plazo y unas mayores posibilidades de sobrellevar la crisis y sobrevivir en este momento covidiano. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer esto? Bueno, hay muchísimos mecanismos de obtener datos de clientes. La más importante es a través de, bueno, puedes obtener el email, puedes saber de dónde vienen, cuáles son, testear el mercado. Pero lo más importante lo más relevante a la hora de hacer esto
es constatando a través de publicidad paga si el mercado desea lo que tú le ofreces. Puedes hacer 1, 2, 3, 4 y 5 evaluaciones al respecto, pero lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Es que si tú detectas, y ahí sí tienes que ser bastante objetivo, emprendedor, emprendedora que me estás escuchando, si tú detectas que el mercado no desea tu producto, es decir, no hay un feedback o un match suficiente con el mercado, lo mejor es que declines en ese sector y comiences en otro sector, o que declines en ese nuevo producto, en ese nuevo servicio y te enfoques a otro tipo de servicio. También lo que puedes hacer es segmentar más esa propuesta de valor al mercado, segmentar más el nicho incluso, es decir, agarrar ese nicho y ver exactamente o reducir, achicar ese nicho para ver dónde quieres tú llegar de manera mucho más específica, ser más específico a la hora de digamos que elegir algún tipo de sector. Esos son mis consejos en relación a lo financiero. Otras cosas importantes ya a nivel más de los mercados financieros es lo siguiente. Si vas a establecer o si vas a invertir en acciones, tienes que conocer la empresa a la cual vas a invertir. No compres por comprarlas. Tienes incluso que saber cuál es la posibilidad de que tu capital tenga rendimiento en el largo plazo, reduciendo con ello los riesgos. No tanto así como una rentabilidad altísima en un corto plazo a un riesgo absoluto, porque tienes la posibilidad de perder todo tu capital, y esto no nada más aplica a los mercados financieros, sino que aplica a toda idea de negocios. Tú lo que tienes es que buscar la reducción de la incertidumbre, más en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo, tan interconectado, que hace que cualquier evento, por aislado que parezca, repercuta directamente en tu vida. Tanto así, bueno, como todo lo que sabemos ya del virus y todo con respecto a lo mismo, bueno, ha sido algo bastante delicado, incluso complejo de analizar. Pero tenemos que contemplar eso. Otra cosa es siempre tener unos principios claros en cuanto vayas a hacer una buena inversión o cuando vayas a establecer metas financieras. Y estos principios claros se refieren a saber dónde voy a gestionar, qué recursos voy a redirigir, a qué otro tipo de dirección dentro de la empresa o dentro de mi emprendimiento, qué es lo que flaquea, qué debo fortalecer para crecer. Eso lo tienes que hacer y esos principios tienen que ser muy, digamos que no pueden cambiar, tienen que ser bastante rígidos, tienes que ser un poco no flexible en cuanto a ello. Y tienen que estar acordes a los objetivos que tú te plantees como emprendedor, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Principalmente tienen que estar ligados al nivel empresarial y tú a nivel personal tienes que también establecer principios, metas, objetivos que van a estar en consonancia con tu emprendimiento. De lo contrario, vas a ir por un camino que no deseas y te vas a topar con una serie de dificultades que quizás no puedas resolver en el mediano, incluso en el corto plazo, ¿ok? Retos que te impulsen más bien a tirar la toalla, y eso es lo que no queremos. Entonces, para reducir ese tipo de cosas es bueno enfocarse en construir principios de inversión y financieros sólidos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y cuando hablo de principios también hablo de que hay que hacer pequeños sacrificios, pequeñas reducciones de gastos en cuanto al consumo, en cuanto a la forma o el ritmo de vida. Todo depende del estatus o del estado de tu sector, de la salud de tu sector. Por lo menos si estás invirtiendo o si tienes un emprendimiento en el sector turismo, lo recomendable ya es que reduzca todos los gastos innecesarios, pero ya para ayer. De lo contrario, bueno, te puedes ver en la posibilidad de quebrar tu negocio y no está bien. Entonces reduce todos los gastos, incluso a nivel personal tienes que hacer un sacrificio financiero
y tienes que asegurarte de la sobrevivencia tanto tuya como de tu emprendimiento. Que va a tener un crecimiento también bueno, pues esto, pero hay que sobrevivir. Igualmente con el sector financiero, a nivel ya de la banca, y la banca a nivel global se va a ver bastante afectada por todo esto de un escenario posiblemente inflacionario a nivel global, por todas las medidas que están tomando los bancos centrales y por un abandono dentro de un bono demográfico alto de buscar nuevas formas de depositar el dinero a largo plazo que no sean los bancos y no adquirir tantos créditos. Entonces, o la insolvencia de pago, que también es otro problema al cual se pueden enfrentar los bancos al corto plazo. La insolvencia de pago de los créditos, y eso a nivel mundial. Esa insolvencia de pagos por financiamientos de crédito puede generar un colapso en el sistema bancario que al final, que es algo que no estoy de acuerdo, rescatan los mismos contribuyentes. Pero, es decir, rescatan los contribuyentes, tú y yo, los ciudadanos comunes, los emprendedores, los pequeños empresarios. Por ende, como estamos viviendo en este mundo, para evitar ese tipo de colapso financiero, de que tú tengas que pagar ese tributo, lo mejor es que gestiones eficientemente el dinero y permitas que ese dinero o ese recurso monetario escaso te posibilite a generar mayores oportunidades de negocio, mayores oportunidades de ingreso, capitalización de clientes y crecimiento a largo plazo. Básicamente esto es todo lo que quería explicarles en el podcast de hoy, que es finanzas para sobrellevar la crisis. Y cuando hablo de finanzas, no me gusta hablar de finanzas de un sentido cuantitativo meramente, porque a veces no vemos otros indicadores variables y eso hace que nuestra visión sea limitada. Y eso incluso lo dijeron los CEO el año pasado cuando hablaron de, ok, yo puedo tener una gran rentabilidad del 100%, pero a costas de no invertir en publicidad para el año siguiente o reducir ciertas inversiones. Entonces es una rentabilidad, ¿a qué precio? Al precio de no seguir creciendo. Y es algo que muchos pequeños empresarios cometen y es cuando llega el estancamiento a veces. Es decir, tengo 2, 3 negocios, unidades de negocio funcionando, pero empieza a estancarse. Puede incluso desaparecer esas unidades de negocio en momentos coyunturales como el de la crisis. Gracias, emprendedores. No quiero dilatarme más y bueno, hasta aquí llega este podcast número 29 de Emprender Hacks. Espero que les guste. Cualquier cosa les recomiendo mis artículos sobre esta temática de inversiones abajo o de finanzas, que no es lo mismo, pero están directamente relacionadas. Y sobre, digamos que cómo sobrellevar la crisis. Tengo toda una serie de podcasts hablando de eso desde que comenzó el tema del COVID, ya hace 2 meses. Espero que les haya gustado. No olvides de suscribirte, eso me ayuda muchísimo. Y gracias por escuchar este podcast. Si quieres algún contacto conmigo, bueno, házmelo saber a través de mi email, andresgarcialopez@emprenderhacks.com, y allí podré atender todas tus preguntas y dudas. Gracias y nos vemos, emprendedores.